Van a escribir ahí fecha 5 de mayo, UTP 16, desempeño 2, tema radio iónico y radio atómico. Como les había dicho en la clase anterior, o como les he mencionado todas estas clases, yo estoy haciendo una retroalimentación de las temáticas de los años anteriores. Entonces, ahora estamos trabajando todo lo que es el átomo, sus propiedades, y en este caso, pues vamos a hablar de las propiedades atómicas. Antes de empezar, pues vamos a hacer una retroalimentación, teniendo en cuenta que vimos pues la configuración electrónica y vimos cómo con esa configuración electrónica determinar diferente información como lo es el periodo, el grupo y los electrones de valencia. Entonces yo les dejé esta actividad que ustedes debían entregar por Google Classroom, donde debían hacer la configuración electrónica del rubidio, aluminio, azufre y argón. ¿Listo? Y con esa configuración, pues determinar en qué periodo, en qué grupo y cuántos electrones de valencia tenía sin necesidad de mirar la tabla periódica. Para el primer ejercicio, que era el rubidio, él tenía Z37, entonces si quieren, pues ustedes pueden ir mirando su cuaderno también para verificar que les haya quedado bien el ejercicio. Entonces, esta sería su configuración electrónica. Yo les explicaba que lo que teníamos que hacer era mirar pues el nivel de energía mayor. En este caso el nivel de energía mayor es 5, ese número 5 me indica el periodo y tengo unos electrones que están dentro de ese último nivel, que en este caso solo hay uno y ese me indica los electrones de valencia. Además de indicarme los electrones de valencia, me indica también el número del grupo en el que se encuentra. Eso quiere decir que estaría en el grupo 1 y que la letra o el subnivel me está indicando en qué clasificación de la tabla periódica lo encuentro, si en la clasificación A o en la clasificación B. Entonces, todo eso quiere decir que este elemento rubidio se encuentra en el periodo 5, en el grupo 1A, y los electrones de valencia son 1. ¿Listo? Para el aluminio, entonces, lo mismo. Hacíamos la configuración electrónica, su Z era 13, eso quiere decir que los electrones de valencia, o sea, la suma de estos electrones debe dar igual a 13, y el último nivel es el 3. Entonces, debía sumar los electrones que estaban tanto en subnivel S como en el subnivel P. Eso quiere decir que los electrones que hay ahí serían estos dos más este, que serían 3. Eso me está dando el número de electrones de valencia y además el número en el grupo en el que se encuentran. Entonces, grupo 3. Y como termina en P, recuerden que si termina en S o en P, va a estar dentro de la clasificación de la tabla periódica A. Quiere decir que este elemento está en el periodo 3, en el grupo 3A, y sus electrones de valencia eran 3. El azufre, entonces, lo mismo, mirábamos su configuración electrónica, la suma de los electrones que están en el último nivel daban 6, el periodo sería 3, y grupo, pues 6A. Acuérdense que el grupo, para escribirlo acá, lo vamos a representar por medio de números romanos. Y por último teníamos al argón, entonces sumábamos los electrones del último nivel, que serían 2 y 6, eso me da 8. Esos son 8 electrones de valencia, indica el grupo también. Como termina en P, pues sería 8A. ¿Listo? Y el periodo, pues 3. Si se fijan, casi todos eran del periodo 3. Entonces, eso era lo que tenían que hacer en su actividad. No sé si alguno tiene alguna pregunta de la temática de la clase anterior, para que una vez la resolvamos y podamos seguir. ¿No? Entonces, No, señora. vamos a empezar. Acá yo les pongo que, pues, buscar el orden es una de las tareas preferidas que tenemos los científicos. Entonces, durante la historia han intentado ordenar los elementos químicos. ¿En dónde los han intentado ordenar? ¿Quién me dice o quién sabe? ¿Dónde ordenan los elementos químicos o dónde los han intentado ordenar durante el tiempo? En la tabla periódica, ¿no? Sí, muy bien, en la tabla periódica. Entonces, esos elementos se ubican en una tabla periódica que ya la conocemos y presentan una cierta repetición de sus propiedades. Por eso lo que vamos a ver hoy se llaman o se denominan propiedades periódicas, porque dentro de la tabla se repiten en los diferentes elementos. Entonces,
¿De qué dependen esas propiedades? De la estructura electrónica de los átomos, o sea, pues de lo que vimos en las clases anteriores. ¿Cuáles son esas propiedades periódicas? Eso ya lo habíamos visto pues en séptimo, entonces radio atómico y iónico, la electronegatividad, energía de ionización y afinidad electrónica. Hoy solo vamos a trabajar radio atómico y radio iónico. ¿Listo? Vamos a empezar entonces con la definición de radio atómico. Entonces, radio, igual que en matemáticas, pues es una distancia, ¿cierto? Entonces, pues en este caso, en química, hablamos de la distancia que existe desde el núcleo hasta el electrón más externo, o sea, hasta el nivel más externo que tenga ese átomo. ¿Cómo va a cambiar o variar en la tabla periódica? Entonces, en la tabla periódica, ustedes pueden encontrar que ese radio atómico va a variar, va a aumentar de arriba hacia abajo, o sea, en los grupos de arriba hacia abajo va a aumentar y de izquierda a derecha va a disminuir. Yo les pongo acá una tablita donde ustedes pueden observar cómo se da esa variación, ¿cierto? Entonces, fíjense que siempre los que están en el periodo 7 van a tener un radio atómico mucho más grande que los que están en el periodo 1, ¿cierto? Igual pasa si lo miramos de los que están en los grupos de la parte izquierda de la tabla periódica, van a tener un mayor radio atómico que los elementos que están en la parte derecha de la tabla periódica. Entonces, acá podemos observar más o menos cómo es esa variación en la tabla periódica. De arriba hacia abajo aumenta, de izquierda a derecha disminuye. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señora. Listo. Entonces les voy a explicar más o menos por qué se da esa variación de esa manera en la tabla periódica. Resulta, vamos a hablar en los periodos, o sea, vamos a hablar de izquierda a derecha. Ustedes ya se dieron cuenta que de izquierda a derecha, ¿qué empieza a pasar? El radio atómico empieza a disminuir, se vuelve un poco más pequeño a medida que aumentamos. Entonces, yo les explico acá. En un mismo periodo, ¿qué pasa? Se van agregando más electrones. Y al agregar más electrones, pues también se tiene que agregar protones porque el átomo debe estar neutro, ¿cierto? Y para que esté neutro debemos tener las mismas cargas positivas que mismas cargas negativas. Entonces, ¿qué hace que se aumenten los protones? Al aumentar los electrones y al aumentar los protones ejercen una fuerza atrayendo esos electrones al núcleo. Al hacer esa fuerza y al atraer los electrones al núcleo, al tener más atracción, ¿qué va pasando cuando yo voy aumentando los electrones? Se va a empezar a volver más chiquito. Entonces yo les pongo acá un GIF, no sé si se alcanza a ver, me dicen si se ve. Sí, señora. Entonces, fíjense que estamos en el periodo 2, litio, berilio, boro. Entonces, a medida que vamos aumentando, vamos hacia la derecha de la tabla periódica, van aumentando los electrones. ¿Y qué pasa cuando aumentan los electrones? Aumenta la fuerza de atracción hacia el núcleo y ese átomo o ese radio atómico va a disminuir. Entonces, fíjense que ya vamos en el oxígeno y ese radio atómico está volviéndose cada vez más pequeño. Entonces, oxígeno, se agregan más electrones, por tanto más protones. Flúor, se agregan electrones, por tanto más protones, haciendo que ese radio atómico se vuelva mucho más pequeño. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer un ejemplo con estos que acabo de poner acá y teniendo en cuenta lo que ya les he explicado. Entonces, les digo, organiza de menor a mayor, según su radio atómico, los siguientes elementos: litio, flúor, carbono. ¿Quién me dice cómo irían organizados esos elementos? Si van de menor a mayor radio atómico. Acá están, mira, litio, flúor y carbono. Voy a elegir al azar. ¿De menor a mayor? Sí, de menor a mayor. Entonces, flúor. bueno, sí, ¿Catherine? No, Paula, dale. Bueno, entonces flúor, carbono y litio. Bueno, flúor, carbono y litio, porque fíjense que este es el periodo, ¿no? Y dijimos que de izquierda a derecha va a disminuir. Eso quiere decir que lo que está en la parte derecha de la tabla periódica va a tener menor radio atómico. En este caso, flúor tendría el menor radio atómico, luego
carbono, y el que tendría mayor radio atómico sería litio. La respuesta, flúor tiene menor radio atómico que el carbono y carbono tiene menor radio atómico que litio. ¿Listo? Ustedes van a hacer este. Y ahora sí, Catherine, porfa, me ayudas con cómo se organizarían estos elementos de mayor a menor. Ustedes pueden buscarlos en su tabla periódica. Sin embargo, acá les pongo, esos también están en el periodo 5. Entonces tenemos todos los elementos del periodo 5. Rubidio, estroncio, estaño, teluro. ¿Sí? Solo vamos a mirar rubidio, yodo y estaño. ¿Cómo sería el orden de estos elementos de mayor a menor? Caterina. Sería yodo, De mayor a menor, acuérdate. entonces sería rubidio, rubidio, estaño y yodo. Muy bien, Caterina. ¿Listo? Entonces, fíjense que de izquierda a derecha disminuye. Eso quiere decir que lo que está en la parte izquierda de la tabla va a ser mucho más grande su radio que la parte derecha de la tabla. Entonces, teniendo en cuenta eso, la respuesta sería como lo menciona Catherine, que sería rubidio, estaño y yodo. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Bueno, es fácil. No, profe. Vamos ahora a ver cómo varía aumentando los niveles energéticos. Entonces, si yo aumento un nivel energético, ¿qué pasa con el radio? Pues claramente se va a volver mucho más grande, ¿cierto? Porque aumenta la distancia. Si yo miro recuerden que estos niveles de energía me están representando los periodos. Periodo 1, periodo 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Si yo aumento el nivel energético, aumento la distancia, por eso el radio atómico va a ser mucho más grande cuando está más abajo en los periodos, perdón. Entonces, entre el periodo sea más grande va a ser su radio atómico. Por eso aumenta de arriba hacia abajo en la tabla periódica. Entonces, ejemplos. Organiza de menor a mayor litio, rubidio y potasio. ¿Quién me ayuda con eso? De menor a mayor, teniendo en cuenta lo que les acabo de explicar. Puede ser Valentina. Te escuchamos, Valentina. ¿Valentina está por ahí? Profe, yo quiero. Bueno, dale, Juan. Entonces sería, a ver, espera. De menor a mayor. ¿De menor a mayor? Sí. Sería litio, potasio y rubidio, ¿no? Bien, litio, potasio y rubidio, porque acuérdense que, bueno, miremos el periodo de los elementos. Litio está en el periodo 2, potasio está en el periodo 4 y rubidio está en el periodo 5. Entre más alto sea su periodo, más grande va a ser pues el radio, porque la distancia va a ser mucho mayor, ¿cierto? Entonces, el orden sería como lo mencionó Juan. Entonces, litio tiene menor radio atómico que potasio y potasio tiene menor radio atómico que rubidio. ¿Quién me ayuda con este? Ana Sofía. Ana Sofía está. Yo quiero, profe. Dale, Alejandra. Sería flúor, cloro y yodo. Entonces veamos, en su tabla periódica pues tenemos flúor, cloro, bromo, yodo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál fue la respuesta que diste? De mayor a menor, acuérdate. Flúor, cloro y yodo. Pero acuérdate que esta vez lo estamos haciendo del más grande al más pequeño. Ah, entonces, yodo, cloro y flúor. Entonces, yodo, porque está en un periodo mucho más grande, luego cloro y por último flúor. ¿Listo? Yodo, cloro y flúor.
Muy bien, Aleja. Gracias. Vamos a hacer unos ejercicios combinando ahora no solo, digamos, en un periodo o solo en un grupo, sino en combinación de los dos. Entonces, organiza de manera creciente sodio, oxígeno, fósforo y potasio. Lo van a hacer ustedes, lo van a intentar hacer ustedes. 2 minutos para que lo hagan y ya lo vamos a ¿Cómo? socializar. ¿Cómo, profe? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuáles son? ¿No se ven la diapositiva? Ah, ya. Organiza de manera creciente los siguientes elementos. Yo se los subrayo acá. Sodio, oxígeno, fósforo y potasio. ¿Qué significa de manera creciente? De menor a mayor. ¿Listo? Los van a organizar ustedes. Y me van a decir cómo quedaría. Profe, creo que ya sé. Ah, ya lo dijeron. Acá escribe Ana Sofía. No se le activó el audio, pero va a dar la respuesta. Entonces, oxígeno, sodio, fósforo y potasio. ¿Estará bien esa respuesta? No. No, profe, yo tengo Sergio, que sodio, fósforo, no. oxígeno. Oxígeno. ¿cómo, Sergio? Te escucho, por favor. Sodio, potasio, fósforo y oxígeno. Sodio, potasio. Tampoco. Yo. Tampoco. Paula. Oxígeno, potasio, sodio y K, que no me acuerdo cuál es. Potasio. No. Espera, ¿cuál era la P? Fósforo. Fósforo. Eso. Es que no tengo mi tabla periódica y se me olvida, ¿sí? Bueno, entonces oxígeno, fósforo, sodio y potasio. Bien. Recuerden que para poder hacer este ejercicio, primero miramos pues los que están más abajo en el periodo, ¿cierto? Perdón, porque es de manera creciente. Entonces miramos los que están en los primeros periodos. El primero sería el oxígeno. Luego, en el siguiente periodo tenemos 2 elementos, que son sodio y fósforo. ¿Cómo hago para saber cuál es más pequeño de esos dos? Pues teniendo en cuenta la variación de la tabla periódica. Entonces, de izquierda a derecha disminuye. Eso quiere decir que los de la parte derecha de la tabla periódica tienen menor radio atómico que los de la parte derecha. Eso iría en el orden oxígeno, fósforo, luego sodio y por último tendríamos a potasio. ¿Listo? El orden sería este. Oxígeno, fósforo, sodio y potasio. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejercicio. Organiza de manera decreciente que indica que es de mayor a menor los siguientes elementos. ¿Listo? Lo van a hacer. Acá están los elementos, oxígeno, nitrógeno, silicio y fósforo. Y me cuentan cómo les queda. Ahí. Ya vieron la respuesta. Me va a ayudar Yo ya sé. Daniela. Yo ya sé. Dale, déjame, Daniela Venegas. Ya voy, profe, dame un momento. ¿Qué te voy? Pues creo que quedaría oxígeno, fósforo. De manera decreciente, acuérdate que es de mayor a menor. Entonces quedaría el fósforo, el oxígeno, la C y nitrógeno, creo. Profe, ¿puedo yo? ¿Puedo yo? No, ¿Puedo yo yo? ¿Puedo quiero. yo? ¡Yo quiero! Profe, creo que yo sé.
No, Maldita yo sea. también sé, yo Yo quiero. también quiero, yo también quiero, No, yo yo también quiero. quiero. No, Yo había yo. dicho primero. Yo Profe, yo había también. No, dicho pero yo primero. quiero. Ya, Tú participas Yo había mucho. dicho primero. Pero yo Sofía, Yo quiero. había dicho. Yo, ya dijeron Sofía, cállate, Juan. Uy, rata. Sí, a ver, grosero. Silicio, fósforo, nitrógeno y oxígeno. Así es, así es. Ah, muy bien. entonces, si es de mayor a menor, recuerden que tenemos dos periodos, entonces para saber cuál es de los dos periodos, con cuál de los dos empiezo, pues acuérdense que es el mayor, o sea, sería entre estos dos. ¿Cuál elemento es más grande? Porque si está más a la derecha es que es más pequeño, si está más a la izquierda es porque está más grande. Entonces, en este caso, el mayor sería silicio, luego iría fósforo, luego tendría que ir a los que están en el periodo más pequeño, que es nitrógeno y oxígeno, y de esos dos, pues ya les dije, entre más a la derecha esté, más pequeño es, entre más a la izquierda es, más grande es. Entonces, sería nitrógeno y oxígeno. O sea, eso nos quedaría de esta manera. Silicio tiene mayor radio atómico que fósforo, fósforo mayor radio atómico que nitrógeno, y nitrógeno mayor radio atómico que oxígeno. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, señora. No, señora, profe. todo No, claro. profe. Listo. Ahora, bueno, lo podemos comprobar con la tablita que les puse al comienzo. Entonces, miremos. Oxígeno tiene menor radio atómico que fósforo, fósforo tiene menor radio atómico que sodio, y sodio tiene menor radio atómico que potasio. Ahí nos damos cuenta en el diámetro de los círculos que sí es ese el sentido. Veamos el último. Entonces, silicio tiene mayor radio que fósforo, y fósforo tiene mayor radio que nitrógeno, y nitrógeno tiene mayor radio que oxígeno. ¿Listo? Entonces, así nos quedaría ese ejercicio. Ahora vamos a hablar acerca del radio iónico. Nosotros habíamos trabajado las clases anteriores los iones, y yo les explicaba que un ion es un átomo que está cargado positiva o negativamente. El radio iónico pues va a ser o va a tener la misma definición que radio atómico, pero en este caso no va a ser dentro de un átomo neutro, sino va a ser dentro de un átomo que puede estar cargado positiva o negativamente, ¿cierto? La distancia que hay entre el núcleo y el electrón más externo de un ion. Puede ser catión, que son los de carga positiva, o puede ser anión, que son los de carga negativa. ¿Qué pasa? Si ustedes observan acá, yo les muestro cómo es esa variación según su comparación con el átomo neutro. Yo tengo acá el átomo neutro de sodio y tengo el catión de sodio. Acuérdense que los cationes tienen carga positiva porque han perdido electrones. Entonces, ¿qué pasa cuando ellos pierden electrones? Al perder electrones, se está reduciendo el radio iónico. Por eso, ustedes ven que el radio atómico, el radio del átomo neutro es mucho más grande que el radio del átomo cargado. ¿Por qué? Porque perdió electrones. Entonces, siempre los cationes van a tener menor radio que su átomo neutro. ¿Listo? Diferente a cuando hablamos de aniones. Cuando hablamos de aniones, recuerden que es porque el elemento ha ganado electrones. Entonces, cuando gana electrones, se adicionan electrones a ese átomo, ¿qué pasa? El radio va a empezar a crecer. Por eso, el radio iónico de un anión siempre va a ser mayor a su átomo neutro. ¿Listo? ¿Eso es claro? Sí, señora. Entonces, el catión, como pierde electrones, reduce su radio, diferente al anión que gana electrones, aumenta su radio. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, ¿cuál? Bueno, acá me falta explicarles algo. Entre más electrones pierda, más, en el caso del catión, ¿no? En el más electrones pierda, más chiquito se va a hacer. ¿Listo? Y entre más electrones gane el elemento, más grande se va a hacer su radio iónico. Por ejemplo, yo les digo acá, ¿cuál ion tiene mayor radio iónico? ¿Hierro más 2 o hierro más 3? Hierro más 3. ¿Segura? Mayor radio Es iónico. hierro más 2 porque es el menor. Muy bien, Dana. Hierro más 2, ¿por qué?
porque recuerden que Ay, sí. yo les dije que entre más electrones pierda, más chiquito se hace. Eso quiere decir que hierro más 3 perdió más electrones, más chiquito tiene su radio. Más chiquito que ¿qué? Que hierro más 2. ¿Listo? Entonces, entre estos dos, el que tiene mayor radio sería el hierro más 2. ¿Listo? Recuerden que entre más electrones pierden, ¿cuál es el dato que me está dando para saber cuántos electrones pierde? La carga, ¿cierto? Acá perdió 2, acá perdió 3. Como este perdió 3, su radio es mucho más pequeño que este que perdió 2. ¿Listo? Vamos a hacer este. ¿Cuál ion tiene mayor radio iónico? Magnesio más 2 o calcio más 2. En este caso estamos hablando de iones de diferentes especies, o sea, diferentes elementos, de magnesio y de calcio. ¿Cómo hago para saber esto? Si los dos perdieron la misma cantidad de electrones. Por la configuración electrónica. Sí, pero con la configuración electrónica me puedo guiar, pero pues más fácil lo que puedo hacer es mirar la tabla periódica y ver la organización en la que se encuentra. Entonces, fíjense que magnesio está en un periodo más pequeño que calcio. Entonces, de esos dos, ¿cuál tendría un radio atómico mayor? Teniendo en cuenta lo que vimos anteriormente, de arriba hacia Calcio. abajo, aumenta de Calcio. izquierda El a calcio. derecha. Ah, bueno. Calcio. Entonces, calcio, al estar en un periodo más grande o un periodo más de número mayor, pues tendría mayor radio iónico. ¿Por qué? Porque estos dos perdieron la misma cantidad de electrones, pero en la ubicación de la tabla periódica, el calcio se encuentra en un nivel de energía mucho mayor. Por eso digo que el calcio más 2 tiene mayor radio iónico. ¿Listo? Ustedes van a hacer esto. ¿Cuál ion tiene mayor radio iónico? ¿Oro más 1 o oro más 3? Oro más uno, ¿no? Ah, bueno, oro más 1. ¿Por qué? Porque entre estos dos perdió menos electrones el oro, haciendo que su radio atómico sea más grande que este que perdió 3 electrones. ¿Listo? Entonces, oro más 1. En estos dos, ¿cuál ion tiene mayor radio iónico? ¿Oxígeno menos 2 o azufre menos 2? Oxígeno. Tienen que mirar su tabla periódica. Oxígeno. No, el menos- azufre. Ah, no, azufre. sí. Ah, bueno, si miran su tabla periódica, Sí. tenemos el oxígeno y el azufre, pero el azufre está en un nivel de energía mayor. Al aumentar su periodo o su nivel energético, se hace mucho más larga la distancia, haciendo que el radio iónico y también atómico sea mucho mayor. ¿Listo? Entonces, entre estos dos, el de mayor radio sería azufre menos 2. ¿Listo? Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. La explicación espero que haya sido clara. No sé si tengan alguna pregunta antes de explicarles la actividad para hoy. Señora. No, No, profe. señora. ¿No? Entonces, No. No. recuerden que mañana, pues, ustedes han sido juiciosos entregando sus actividades y casi siempre yo les estoy revisando, bueno, los miércoles que tenemos la UTP, yo les reviso por Google Classroom y pues si tengo que hacerles correcciones, se las hago. Entonces, lo que tienen que hacer es lo siguiente. Entonces, yo les pongo acá una tabla que prácticamente así les puede salir preguntas en el link, pues nunca les dan como los nombres de los elementos reales, sino les dan elementos como X, Q, R, ¿cierto? Entonces, les dice acá, considerando los elementos X, Q y R, entonces responde, ¿a qué grupo pertenecen estos elementos químicos? ¿Cómo lo van a hacer? Pues mirando más o menos, ustedes saben que grupos hay de 1 al 18, ¿cierto? ¿A qué periodo pertenecen estos elementos químicos? Hay de 1 al 7. ¿Cuál elemento tiene mayor número atómico? ¿Cuál elemento tiene menor radio atómico entre estos tres? Según lo que vimos hoy. Acuérdense, de izquierda a derecha disminuye, de arriba hacia abajo aumenta. Entre R y Q, ¿cuál posee mayor radio atómico? Y yo le adicioné dos preguntas a esto con lo de radio iónico. Entonces, ¿cuál tiene mayor radio? R o R-1, que sería pues el ion de este elemento. Y la última, ¿cuál tiene mayor radio? X, que sería este elemento, o X más 1, que sería su ion. ¿Listo?
No sé si tengan alguna pregunta de la actividad. Cuéntame. Yo, Juan Santiago González. Bueno, o sea que toca saber cuál es esa letra R, o sea, en elementos. No, O sea, no tienes que saber, no necesitas saberlo. ¿Para qué necesitarías saberlo? ¿Qué información tendrías sabiendo qué elemento es? no, pues no. No, ¿cierto? No, pero no las últimas dos. No, ¿por qué? Si yo te estoy diciendo acá R es es un neutro y este perdió un, No, pero sí, electrón, porque el grupo, pero el Pues grupo, tú lo asocias, o sea, tú miras más o menos como qué elemento podría ser y ya, no necesariamente te tienen que dar el elemento. exacto, fíjense que lo que yo les decía, para el grupo ustedes lo que hacen es mirar, por ejemplo, ¿este en qué grupo estaría? Está como En el 4. ¿En el 4? en el 2. En el 3. ¿Cuáles son los grupos? en ¿Cómo el van a- 1, En En el uno 1A. es el uno. Debe estar en el 2A. estaría como en el No. 1. No, porque si fuera el 1, En si el fuera el 1 1A. estaría pegado, estaría Pero es pegado. que está, Pero pero está está debajo de la arriba, primera está fila. arriba. Es el No. 1A. Es el 1. Es el No, 1A. yo digo que es el 2A. Yo digo Es que el 1A y está en el periodo 4 porque se ve que está como debajo de la sí, lineecita. en el 4 Sí, sí está, periodo pero miren, 4, grupo no 1A. no está pegado a la lineecita. Está ahí pegado. Pero Está pegado tampoco a está al la otro otra. lado, entonces Pero tampoco está tan a la derecha. Ay, cállese. o sea, tampoco está No. más Más a hacia la la izquierda derecha, o que sea, a la derecha. es el grupo 1. Miren esos primeros dos grupos. Ahí tienen que haber dos filas, ¿sí? Entonces, ahí pásenle una línea por la mitad entre esas dos primeras y verán No, que Juan, está mira la más, tabla está más periódica. a la derecha. Juan Y le está más a la pasamos esa izquierda línea que a que la da en el derecha. 1A. Juan, mira la Más a tabla la izquierda que periódica. a la derecha. Bueno, Bueno, el hecho es que es necesario ustedes, saber qué ustedes, elemento es porque pues el grupo qué verga. No No es es necesario saber necesario. el elemento. no es necesario, Juan, porque digamos, en el IC, pues no te van a decir, bueno, este tiene que ser el elemento que está en el grupo 1 y en el periodo 4, no. O sea, son asociaciones que ustedes tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, si pues tú crees que está en el grupo 2A, pues está bien. Si ustedes creen que está en el grupo 1A, está bien. ¿Sí? Lo ideal es más o menos que ustedes lo intenten asociar con los grupos exactos en el que se encuentran. ¿Listo? Quiero que me hagan que no me respondan, bueno, en el primero que es grupo y periodo, sí lo pueden responder pues con los valores, pero cuando hablamos de radio atómico y radio iónico, que serían estas últimas 4 preguntas, quisiera que ustedes las justificaran, ¿cierto? ¿Cómo las van a Digamos, justificar? Con la explicación que les di el día de hoy, ¿listo? Como la Dig- variación que se da en la tabla periódica, etc. Dime, Sofía. no, eso. Clara. Con lo que les expliqué hoy, entonces, cómo esos elementos van a variar según el rayo atómico, ¿cierto? Y la explicación que les di. Entonces, a medida que, por lo menos en los grupos de arriba hacia abajo, se aumentan los niveles energéticos y la distancia se hace mucho más larga, o de izquierda a derecha disminuye porque, pues, al aumentar electrones, ¿qué pasa? Al hacer el aumento de electrones, se aumenta la cantidad de protones y esos protones ejercen una fuerza, haciendo que la atracción se haga hacia el núcleo. Entonces, por eso se va reduciendo el radio atómico. Entonces, para estas últimas 4, quiero que me hagan la justificación. ¿Listo? Una buena justificación de grado décimo. ¿Tienen alguna pregunta? No, señora. ¿No? No, señora, todo Bien. claro. Profe, Señor. ¿puedes mandar ahorita esta presentación por Google Profe, Class, ¿te puedes como volver no sé? un momento al anterior? Yo voy a subir el video ahora, ¿listo? Ah, bueno. Entonces, mientras descarga el video y yo lo subo ahorita a YouTube para que ustedes lo revisen nuevamente, ¿listo? Listo, profe. Bueno, entonces, no siendo más, chicos, los dejo, que tengan un feliz día. Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Chao, profe. Chao, profe. que estén bien, Profe. Profe. juiciosos.